Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en pos de la verdad. Estos estudios bíblicos son fundamentales para el crecimiento de nuestra fe y vamos a dar continuación a nuestro estudio número 2, escuchando a Jesucristo. Y nuevamente le ofrecemos nuestras 10 lecciones que ustedes pueden notar acá. En pos de la verdad le ofrece totalmente gratuitos. Y gracias por su interés al estudio bíblico con nosotros, sus colaboradores, nuestro hermano Bob John de la ciudad de Tulsa, Oklahoma, en los Estados Unidos, nuestro hermano Javier Rosero de la ciudad de Bogotá, Colombia, y este es su servidor Jackson Manrique de Venezuela, desde Lima, Perú. Acuerden la página de acceso de todas nuestras lecciones y nuestro enlace. Bienvenido una vez más al estudio de la palabra en pos de la verdad. Nuestra segunda lección, por favor, tome interés de nuestra flecha, que tiene como título ¿Cómo puedo escuchar a Jesucristo? 6 lecciones vamos a desarrollar durante este periodo de tiempo. Una vez más, nuestra página de acceso de todas las lecciones y queremos darles algunas sugerencias. Cada video registrado dura aproximadamente 1 hora, pero antes de continuar las lecciones, usted puede estudiar cada una de ellas consecutivamente. Es menester tener una copia de cada lección. Usted la puede bajar o imprimir totalmente gratuito a través de nuestra visita a nuestra página allí y nuestro correo electrónico. Y cada video contiene la lección correspondiente. Gracias por permitirnos poder ver. Para recibir el mayor beneficio de cada estudiante, pues usted puede tener una copia impresa de la lección, tener su propia Biblia, es importante, un papel y un lápiz para tomar apunte y juntos poder estudiar. Lo puede hacer a través de grupos celulares, familias, amigos y haciendo interés en la visita de nuestra página de acceso de todas las lecciones y en el enlace de cada lección usted puede visitarnos y bajar todas estas lecciones completamente gratuitas. Muchas gracias por su Gracias. interés, hermanos y hermanas en Cristo, y también todos con interés en el estudio de la palabra. Gracias por estar con nosotros en esta serie de estudios. Yo soy su servidor, hermano Bob Young, de Tulsa, Oklahoma. Usted puede ver mi correo electrónico y yo quiero invitar a todos que se pongan en contacto para hacer preguntas o de aclarar cualquier punto. De bro.bobyoung estoy usando un correo electrónico de yahoo.com. También su servidor está a la orden, Javier Rosero, acá en Bogotá, Colombia. Mi correo jrosero42@yahoo.com.ar. Dios le bendiga y esperamos su correspondencia. Bueno, y quien habla, también su hermano en Cristo, Jackson Manrique, igualmente de Venezuela, desde Lima estamos transmitiendo, y nuestra página de contacto, la web es Jackson-manriquez@hotmail.com, y allí podemos servirles en todo su interés. Y una vez más, por favor, tome su atención a nuestra página de acceso de todas las lecciones totalmente gratuitas y el enlace de la lección, y allí usted puede recibir toda información. Antes de continuar la lección de hoy, cómo escuchar a Jesucristo, tenemos un repaso de la lección anterior. Habíamos examinado ampliamente la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Entonces vamos a contestar verdad o falso este corto repaso. ¿Es un buen sentimiento saber que Dios me ama? Por supuesto, no hay ninguna duda que Dios nos ama, ¿verdad? Hay que tener cuidado con falsos maestros. Se trata de nuestra salvación y tenemos que ser celosos en la verdad.
hay que comprobar toda enseñanza que cualquier líder religioso o que enseñe la palabra tiene que comprobarlo. Es verdad. También habíamos hablado que Jesús es Dios y solo Él tiene toda potestad. Ampliamente estudiamos esto, ¿verdad? Yo deseo que Jesús tenga el control completo sobre mi vida. En realidad, cuando nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que Él sea nuestro Señor, Él va a tomar control en nuestra vida, no solamente en la vida espiritual, sino también en la vida física y material. ¿Verdad? La contestación sí o no. Si las creencias religiosas de su familia son diferentes de lo que la Biblia enseña, ¿debe usted rechazar esas creencias religiosas? La respuesta es sí. Vivimos en un mundo lleno de creencias y tenemos que examinar a través de la Biblia, examinar las enseñanzas en asuntos religiosos. Y la última pregunta, si verdad o falso, dice, sí estoy listo para aprender más sobre la voluntad de Cristo en este día. Dios le bendiga y vamos entonces a dejar que nuestro hermano Jackson dé comienzo al estudio. Hermano Jackson. Muchas gracias, hermano Bob, hermano Javier, disculpe. Interesante poder escuchar detenidamente las instrucciones. Lea los versículos, los estudiantes, por favor, muy cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta de las preguntas personales que aparecen subrayadas y usted puede leer juntamente con nosotros. Por favor, acompáñame tu atención en Juan capítulo 1, versículo 17 y vamos a leer juntos, por favor, el texto. Juan capítulo 1, verso 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recuerden que nuestra dinámica de estudio es tener opciones de preguntas y respuestas, verdadero o falso, y hay unos espacios en blanco en esta pregunta que vamos a hacer de acuerdo al texto, y de acuerdo al texto vamos a responder, la gracia y la verdad vinieron por medio de, hay un espacio en blanco y hay que rellenar. Vamos al texto. Dice que la gracia y la verdad en la parte B del verso 17 vinieron por medio de Jesucristo. Segundo, la ley vino por medio de ¿qué? El texto del comienzo nos sigue diciendo que la ley fue dada por medio de Moisés. Entonces, la ley vino por medio de Moisés. Y continuando con la lectura de nuestros textos y colocando las palabras en los espacios, vamos a leer Éxodo 34, 27 y 28. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dios, por medio de Moisés, sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios con mano fuerte. Dios, por medio de Moisés, en el monte Sinaí, les da la ley para que sean gobernados.
vamos a completar las palabras en los espacios. Dice, ¿a quién o a quiénes estaba el Señor hablando en estos versículos? El texto dice, a Moisés. En el siguiente espacio dice, Dios hizo este pacto, los 10 mandamientos, con Moisés y con la nación. El texto dice, la nación de Israel. En la última pregunta dicen estos versos que Dios hizo aquel pacto, los 10 mandamientos con los cristianos. Definitivamente el texto no dice nada al respecto. Pero vamos a seguir ampliando este tema o contestando la pregunta de este tema. Hermano Bob. En Gálatas capítulo 3, comenzando la lectura, versículo 10 y 6, por favor que todos lean juntos el texto para que todos tengan un buen entendimiento. Ustedes pueden entonces ver en sus propias Biblias la misma palabra de Dios. Dice el texto así. Estoy leyendo de Reina Valera de 95, comenzando otra vez, Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Muchas traducciones dicen simiente. Este es el significado de descendencia en el contexto. Simiente. Esta es la palabra del texto original. A Abraham y a su descendencia, su simiente. No dice a los descendientes, a las simientes, como si hablara de muchos, sino como a uno y a tu descendencia o simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Las preguntas, otra vez un espacio, vamos a escoger la palabra correcta de la lectura. La ley fue dada hasta que la descendencia o la simiente viniera. Palabras directamente sacadas del texto. La simiente o descendencia se refiere a, otra vez, dice claramente en la última parte del versículo 10 y 6, la cual es Cristo. La simiente se refiere a Cristo, es decir, Cristo era el fin, la meta de la ley. Y finalmente Dios intentó que la ley que él dio a Moisés y a los judíos durara solamente hasta el tiempo de Cristo verdadera. Así dice el texto. Y vamos a ver este concepto, este principio en muchos otros versos durante nuestro estudio, que pasemos a la cuarta lectura de Lucas 16. Por favor, hermano Jackson. Muchas gracias, hermano Bob. Los estudiantes, por favor, acompáñanos una vez más a nuestra lectura, capítulo 16 de Lucas, verso 17. Dice el texto, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Muy bien, tenemos un texto paralelo. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, en los versos 17, de acuerdo al tema que estamos desarrollando.
Y dice el texto en el verso 17 y 18 del capítulo 5 de Mateo. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una vez más, tenemos preguntas con respecto a los pasajes de la Biblia para responder. Y dice, Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué dice el texto? Verdadero, sí, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús dijo que la ley no pasaría hasta que todo se hubiera cumplido o llevado a cabo. Verdadero, así dice el texto. Estamos leyendo. Hubiera sido más fácil que el cielo y la tierra pasaran, que la ley pasara antes de su tiempo. Así dice el texto. Muy bien, estamos leyendo en los versos 17 del capítulo de Lucas, capítulo 16. Seguimos leyendo. A manera de pregunta, ¿acaso dijo Jesús que la ley nunca pasaría? No, Jesús no dijo que la ley nunca pasaría. ¿Ok? No, Jesús no dijo eso. Pero tenemos otra pregunta. ¿Acaso dijo Jesús que la ley pasaría cuando el cielo y la tierra pasaran? Tampoco, no. Jesús dijo que la ley pasaría cuando todo se hubiera cumplido o llevado a cabo y no antes. Eso sí, así dice el texto. Hermano Javier. Gracias, hermano. Muy interesante. Vamos a seguir con este interesante tema. En Juan 19, 28 al 30, dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Cristo murió en la cruz, toda profecía acerca de su muerte, de su reino, incluida la ley, quedó consumado, o sea, terminado. Vamos a contestar las preguntas. Tenemos dos. ¿Todo se cumplió o se llevó a cabo cuando Jesús murió en la cruz? Verdad. La siguiente. Así que la ley pasó o fue quitada cuando Jesús murió en la cruz. Efectivamente, fue quitada. Continuamos en el siguiente texto para ampliar este tema importante. Hermano Bob. Muy interesante que leamos juntos Efesios 2, pensando en las enseñanzas de Pablo, de Gálatas 3, las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, de Mateo 5, otras enseñanzas de Jesús en el libro de Lucas, otro contexto, y también la descripción del apóstol de Juan, evangelista, en el Evangelio de Juan, el fin del plan de Dios para Israel, todo cumplido en Jesucristo, consumado en Cristo, terminando la ley, porque la meta de la ley siempre era la venida de Jesucristo. Y podemos amplificar este tema de Efesios 2, comenzando versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él, este es el Cristo, 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Se refiere a los gentiles, a los judíos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hay muchos otros conceptos, pero vamos a pensar específicamente en los versículos de Efesios 2, 11 a 16. Y tenemos tres preguntas. ¿Verdadera o falsa? ¿Cuál es la respuesta correcta? Basada en la lectura, no basada en otras enseñanzas, nuestras ideas que teníamos antes, pero que dice el texto. La ley de mandamientos era una separación. Depende de su traducción, hostilidad o enemistad entre los judíos y los gentiles, verdadero. Cuando Jesús dio su carne, cuerpo, derramó su sangre en la cruz, Él abolió o quitó la ley de mandamientos que anteriormente había sido una pared entre los judíos y los gentiles. Así dice el texto, verdadero. Todos, es decir, judíos y gentiles, ahora pueden tener paz uno con otro y con Dios por medio de la muerte de Jesús en la cruz y no por medio de los 10 mandamientos. Yo quiero llamar la atención brevemente al texto 14, Él, Cristo Jesús, Él es nuestra paz. Y tenemos una descripción de nuestra paz con Dios, nuestra paz unos con otros, y otra vez, versículo 16, matando en el cuerpo las enemistades para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Leyendo el texto juntos, podemos ver claramente la respuesta verdadera. Pasamos a otra lectura de Romanos capítulo 7, 1 a 7, y hermano Jackson va a ayudarnos con las primeras preguntas de esta lectura después de leer con nosotros el texto. Muchas gracias, hermano Bob. Recuerden, en nuestra sugerencia de estudios en las lecciones pasadas, es menester de que la Biblia tengamos que estudiarla con una mente totalmente abierta, ¿ok? Fuera de nuestras sugerencias o opiniones personales, sino responder de acuerdo al texto. Y quiero que llamarte tu atención una vez más con los estudiantes, acompáñenos a nosotros, junto con nosotros, en Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 7. Por favor, vamos a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen las leyes, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo, del espíritu, y no del régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciara. Muy bien, con esta analogía vamos a responder una vez más estas dos preguntas. ¿Le agradaría a Dios que una mujer tuviera dos maridos al mismo tiempo? Pues no, yo creo que a mi esposa tampoco le agradaría que tuviera hubiera otro hombre en esto, ¿ok? No, así es Dios. Y la respuesta indudablemente es no. No agradaría a Dios, ¿ok?, que una mujer tuviera dos maridos al mismo tiempo. ¿Le agradaría a Dios que un cristiano intentara dividir bajo la ley del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al mismo tiempo? ¿Qué dice el texto? Pues no, a Dios no le agradaría. Pero esto vamos a ampliarlo más, ¿ok?, en nuestras próximas lecciones con nuestro hermano Javier. Sí, continuamos entonces con las preguntas en base al texto. La ley decía, no codiciarás. Así dice el texto. Así dice el texto de Romanos 7:7. La siguiente, no codiciarás fue uno de los 10 mandamientos que lo encontramos en Éxodo 20:17, ¿verdad? Así que la ley incluye los 10 mandamientos. Es verdad. Pablo aquí sigue hablando a los romanos para enseñarles el propósito de la ley. Uno de los propósitos fue revelar el pecado, porque antes de venir la ley no se conocía que codiciar era malo. Y quiero que leamos el versículo 8 y 9, porque da completo el comentario en estos versos. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vamos a continuar aclarando este punto que la ley definitivamente terminó. Hermano Bob. Muchas gracias, muy interesante. Tratando de entender lo que dice el texto, recuerda por favor algunas de las reglas que mencionamos juntos antes de comenzar el estudio en la primera lección, es decir, de tomar en cuenta de todos los versículos, todos los pasajes relacionados al cierto tema, y solamente tomando en cuenta todos los versículos podemos entender exactamente, totalmente lo que dice el texto. Es interesante porque ahora tenemos una conexión entre la ley y los 10 mandamientos. Mandamientos dados solamente a Moisés y a Israel. Y en esta ilustración, analogía del matrimonio de Romanos 7, podemos ver, hay que tomar una decisión en cuanto a su marido espiritual, digamos. Es decir, Cristo es la meta, es el fin de la ley,
Pero muchos cristianos todavía el día de hoy quieren obedecer la ley en vez de poner toda la autoridad en la persona, la autoridad de Jesucristo, como dice el texto de Mateo 28. Hemos establecido principios bíblicos muy importantes. Las preguntas usando la misma lectura. Los judíos fueron libertados de la ley, es decir, 10 mandamientos. Así dice el texto de 7, versículo 6. Estamos libres de la ley. Los cristianos nunca fueron sujetos a la ley. Y hemos notado en pasaje tras pasaje, nunca hemos leído una mención de la aplicación de la ley a los cristianos. Sí o no, debemos tratar de obedecer la ley, incluyendo a los 10 mandamientos, los cuales Dios ha abolido, quitado, recuerda, en la cruz. Y obviamente, no es necesario obedecer una ley sin vigencia. No. Otro verdadero falso. Si yo sinceramente creo en Dios y me esfuerzo a guardar los 10 mandamientos, probablemente iré al cielo cuando muera. Falso. Lo necesario es obedecer a Jesucristo, porque Él tiene toda autoridad. Verdadero o falso, el imperio de la ley del Antiguo Testamento terminó cuando Jesús murió en la cruz. Sí, verdadero. Es decir, de Juan 19. Yo no estoy obligado a obedecer los 10 mandamientos, los cuales han sido abolidos o quitados. Verdadero, porque tenemos una ley quitada, abolida. Y una pregunta personal. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de este tema? Los 10 mandamientos abolidos. Interesante. Esta sería mi respuesta. Muy interesante. Porque no es una enseñanza que he oído muchas veces en las iglesias cristianas. Pero estamos tratando de poner en claro lo que dice el texto del Nuevo Testamento. Hermano Jackson, para amplificar más este tema, por favor, ayúdenos. Muchas gracias, hermano Bob. Por favor, los estudiantes, una vez más, acompáñenme a nuestra siguiente lectura en Gálatas, capítulo 3, verso 23 al 29. Pero paralelo a este texto, usted puede escribir, ¿okay? Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, usted lo puede anotar aparte como un texto de referencia o paralelo a esta lectura. Y dice el texto: pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo guía. Verso 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Finalmente, verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham soy, y herederos según la promesa. Vamos a hacer un pequeño conversatorio muy minucioso con nuestros hermanos. Y luego de hacer esta descripción en la lectura que hemos leído de Gálatas, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de estos dos pactos o testamentos? Mis amados hermanos, ¿qué podemos comentar muy minuciosamente, por favor? Hermano,
sobre Gálatas 3, 23 al 29, Pablo enseña a los Gálatas que en Cristo no hay acepción de personas. Todos tenemos el mismo valor y somos herederos según la promesa por la fe. Amén. Y el comentario ahí en los versículos 25 y 26, hermano Jackson, ¿me puede dar leyendo? Dice el texto, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Hermano Bob, ampliando. Un comentario breve acerca de 23, porque he oído a algunas personas y ellos decían, sí, todos estábamos confinados bajo la ley, pero que leamos cuidadosamente lo que dice el texto. Dice, antes que llegaron la fe, es decir, antes de llegaron el Cristo, la simiente. Y por eso se refiere solamente, el texto de 3:23 se refiere a los judíos, bajo del Antiguo Testamento. Porque con la llegada de la fe, no estamos encerrados bajo la ley. Y por eso es importante notar el contexto total. Siempre hay una lectura bíblica. Es importante notar el contexto. Y especialmente prestar la atención cuidadosamente a lo que dice el texto de una forma exacta. Y por eso yo quiero escuchar la palabra, obedecer la palabra, y obviamente estamos hablando de la llegada de Jesucristo, y con la llegada de la fe no era necesario la continuación de la ley. Pero había una importancia del antiguo pacto, es decir, dirigirnos o guiarnos a Cristo. Pero solamente en Cristo tenemos paz y tenemos la oportunidad de experimentar la nueva vida. Así dice el texto de 26. Y por eso, con estos comentarios breves, yo puedo entonces llamar la atención a la importancia de los dos pactos. Gracias, hermano Javier. Vamos a continuar. Entonces, también tenemos que hacer una descripción o describir la importancia de los dos testamentos. De igual forma, podemos hacer este conversatorio para dar un comentario breve, para así leer el texto y contestar las preguntas. Dice, describa lo que significa para usted el concepto de dos pactos o testamento, hermano Jackson. Sí, cuando hablamos de eso, hablamos de una alianza entre dos personas o un convenio. En este caso, estábamos hablando ahorita acerca muy puntual en cuanto a la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo. Entonces, nuestros hermanos que antecedieron, pudimos ampliar un poco más esto, pero básicamente lo que significa el pacto es convenio entre dos personas. Hermano Bob tiene otro comentario corto. Muchas gracias, hermano. Para mí en este momento es suficiente porque vamos a explorar más los temas, especialmente la comparación de los testamentos en la lectura de Hebreos 8. Hermano Jackson va a ayudarnos con la lectura de Hebreos 8. Sí, por favor, los estudiantes, una vez más, vamos a leer Hebreos capítulo 8, los versos 6 y los versículos 7. Dice el texto, muy bien, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto
establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Así dice el texto. Muy bien. Nuestro hermano Javier nos ayuda con las preguntas, por favor. Con mucho gusto, hermano. Entonces las preguntas. Por medio de la obra de Jesús, nosotros, ambos, judíos y gentiles, ahora tenemos un mejor pacto o testamento. La respuesta es sí. La siguiente, ¿Dios hizo el primer pacto, Antiguo Testamento, con los judíos solamente? Definitivamente sí. Y la siguiente pregunta dice, si el primer pacto, Antiguo Testamento, hubiera sido perfecto, ¿no hubiera habido necesidad para la venida del segundo pacto o testamento? La respuesta es sí. Vamos a seguir en el estudio en el mismo libro, el libro de Hebreos, capítulo 9, comenzando la lectura de versículo 15 a 17. Y esta lectura también pertenece al hermano Javier, de Hebreos capítulo 9, versículo 15 a 17. Hermano Javier, puede ayudarnos, por favor, con la lectura y también con las preguntas relacionadas a la lectura. Muchas gracias, hermano. Perfecto. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna. Si usted cumple los términos del Nuevo Testamento, esta promesa se hace realidad gracias a Jesucristo, que hizo posible esta bendición. Vamos a las preguntas. Un pacto entra en vigor cuando el que lo hizo muera y no antes, ¿verdad? Jesús es el mediador de un nuevo pacto o testamento, correcto, ¿verdad? El Nuevo Testamento entró en vigor cuando Jesús murió en la cruz. Fue allí donde entró en vigor, cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Solamente bajo el Nuevo Testamento está la promesa de una herencia eterna, ¿verdad? Entonces la pregunta personal, ¿cómo piensa o cómo se siente usted en recibir la promesa de la vida eterna como una herencia de Jesús? La siguiente es la respuesta sí o no. ¿Puede uno recibir la herencia si uno no cumple con los términos del testamento o pacto? No, si no cumple. Hoy estamos bajo el nuevo pacto, pero hay que obedecer ese nuevo pacto. Para recibir la herencia eterna hecha posible por medio de la muerte de Jesús, nosotros debemos obedecer su Nuevo Testamento, lo que anteriormente habíamos mencionado. Vamos a continuar entonces con los siguientes textos. Hermano Bob. Y ahora todos nosotros, especialmente pensando en ustedes, estudiantes, alumnos con nosotros, podemos entender mejor la respuesta a la pregunta de estudio número 2, ¿cómo escuchar a Jesús?
donde podemos encontrar las palabras, las enseñanzas de Jesús, y es decir, en el Nuevo Testamento. Pero con este enfoque, la pregunta normal, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el valor del Antiguo Testamento? Y hemos notado de Gálatas 3 antes el valor de dirigirnos a Cristo, pero tenemos otros textos de Romanos 15, versículo 4 y de 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer algunos textos, versos. Romanos 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En 1 Corintios capítulo 10 vamos a leer solamente 3 versículos de la lectura, pensando en la hora y nuestro compromiso con ustedes. Versículo 1, versículo 6, versículo 11, podemos resumir entonces el texto. 10:1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. A continuación tenemos una descripción de varias de las experiencias de los padres bajo el Antiguo Testamento. Y versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y finalmente, versículo 11, 10:11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros que vivamos en estos tiempos finales. El principio obviamente tiene que ver con usar el Antiguo Testamento y las narrativas del Antiguo Testamento, las experiencias de nuestros padres espirituales como ejemplos. Y tenemos 3 preguntas. Aunque el dominio de la ley ha sido abolido, nosotros todavía podemos aprender más de las cosas de Dios a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así dice el texto, es la verdad. Dios desea que aprendamos de la fe y de los errores de aquellos que vivían bajo los 10 mandamientos. Otra vez, podemos ver en pos de la verdad, estamos leyendo la verdad, una respuesta verdadera. Y finalmente, el desempeño de aquellos nos sirve como ejemplo para nosotros hoy en día, otra vez la respuesta verdadera. Okay, muchas Hermano gracias, Jackson, hermano. ¿puede ayudarnos, por favor? Sí, hermano Bob, vamos a leer, por favor, una vez más, los estudiantes con nosotros, Hechos capítulo 17, para seguir hablando de nuestro tema, pero vamos a leer los versos 30 al 31. Dice el texto en Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Tenemos 3 preguntas y vamos a responder de acuerdo al texto. ¿Dios pasará por alto la ignorancia hoy en día? El texto dice, no, Dios no pasará por alto la ignorancia de los hombres. La resurrección de Jesús de entre los muertos es la prueba de Dios que Él juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Así dice el texto. Sí, Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Esta pregunta cerrada, muy personal, podemos responder con los estudiantes, ustedes allí. ¿Cree usted que Jesús fue resucitado de entre los muertos y que vendrá en el día del juicio? Tenga en cuenta lo que dice el texto. ¿Sí o no? Continuamos con las lecturas y vamos a complementar la reflexión que nuestro hermano Jackson mencionó sobre
el día del juicio. Y vamos entonces a leer segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a ser separados eternamente los que no conocen a Dios y los que no obedecen al evangelio. Tenemos varias preguntas en este pasaje. Vamos con nuestros estudiantes, nuestros colaboradores, entonces a estas preguntas muy interesantes. ¿Cuál es el castigo para aquellos quienes no conocen a Dios y para aquellos quienes no obedecen el evangelio de Jesucristo? El castigo dice que será eterno. Y eso es, hay que tener mucho cuidado, mucha reflexión en nuestra vida futura. ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted pasar la eternidad separado de Dios? Pues nadie le gustaría. Todo nuestro deseo, nuestro interés es pasar eternamente con Dios. ¿Sí o no? Si una persona es sincera en su religión, quiere decir que está correcto, bien con Dios. La sinceridad no es una guía segura para saber si está correcto o no. La seguridad está en la verdad. La siguiente pregunta, ¿sí o no? ¿Acaso la actitud sincera de una persona determina si está bien o mal con Dios? Ya habíamos mencionado. La siguiente pregunta. ¿Cualquiera que sea sincero en su religión y haga buenas obras irá al cielo? No todos los que utilizan el nombre del Señor y hacen cosas u obras en el nombre del Señor, los aprueba, porque el texto que habíamos leído en Mateo 7, 21 al 23, dice que al final el Señor dirá: no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiere usted estar preparado para la venida del día del juicio? Dios le bendiga. Esta es una también pregunta personal. Y todo nuestro amor, todo nuestro deseo es que nos preparemos para ese día del juicio. ¿Está usted interesado en saber más acerca de cómo heredar la vida eterna? Dios lo bendiga. Y vamos a continuar con nuestro último texto. Nuestro hermano Bob nos acompaña. Muchas gracias, Javier. Ahora podemos ver dos preguntas. ¿Cómo escuchar a Jesucristo? Y soy yo escuchando. Estoy yo escuchando a Jesucristo. Esta es la pregunta sobresaliente. Juan capítulo 14, hay dos versículos de la lectura, versículo 6, versículo 15, textos bien conocidos por muchos. 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dos preguntas, dos versículos. Jesús es el único camino al Padre que está en el cielo, verdadera. Él tiene toda autoridad. Queremos escuchar las palabras
de Dios. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. La segunda pregunta, ¿puede usted obedecer los mandamientos de Dios, de Jesús, discúlpeme, de Jesús si no sabe cuáles son? Obviamente no. Tenemos otro repaso. Hermano Javier va a ayudarnos con el repaso breve antes de terminar la lección juntos el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a hacer este corto repaso. Hemos estudiado ampliamente cómo escuchar a Jesucristo. El dominio de los 10 mandamientos fue abolido cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? El Nuevo Testamento de Jesús entró en vigor cuando Él murió en la cruz, efectivamente. No iré al cielo solamente al ser sincero en mi religión y al guardar 10 mandamientos, ¿verdad? Yo todavía puedo aprender cosas buenas del Antiguo Testamento hoy en día. Claro que sí, podemos aprender varias lecciones, enseñanzas del Antiguo Testamento, ejemplos. La siguiente pregunta de repaso dice, ¿el día del juicio viene? La Biblia lo enseña así y debemos estar preparados para ese día, ¿verdad? Jesús dijo que solo hay un camino al cielo. Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino por mí. La contestación a la pregunta, sí o no, ¿debe seguir a Jesús una persona aunque signifique ser rechazado por miembros de su propia familia? Sí, debe seguir a Jesús. No importa las circunstancias difíciles que se tenga. Y la última pregunta. Yo deseo saber más sobre los mandamientos de Jesús. Dios le bendiga por ese buen deseo y estaremos, Dios mediante, para seguir con nuestro próximo estudio. ¿Cómo puede usted estar listo para el día del juicio? Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio. A continuación, entonces, algunas palabras de despedida al hermano Jackson y el hermano Bob. Gracias por compartir el estudio de la Biblia con nosotros en pos de la verdad. Muchas gracias por su deseo y seguimos en ese propósito de conocer más la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, mis colaboradores, nuestros estudiantes con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la segunda lección. Esperamos también tu presencia con nosotros en la tercera lección. Dios le bendiga ricamente. Hasta entonces, tenemos una palabra final de despedida. Dios le bendiga.